Y bien, ustedes saben que en esta cátedra de economía, nuestro primer título está relacionado, si miran el programa, con evolución de las teorías económicas, pero nos estamos refiriendo a las teorías universales. Y para hablar de teorías económicas universales, nos debemos conocer la historia económica de nuestro propio país y la historia económica de nuestro territorio. Es decir, nosotros comenzamos con esta parte del mundo conocida, comienza a tener referencias escritas en los libros de historia a partir de 1580. Entonces nos debemos ese conocimiento para comenzar luego a abordar lo que es teorías económicas. Es así como justamente una de las consignas de la clase 1 y de la clase 2 era estudiar el periodo económico relacionado obviamente o ligado con la historia argentina, pero entre 1880 y 1930. Bien, bueno, yo me tomé el trabajo porque ustedes saben que me gusta siempre situar todo en un contexto y porque como estamos trabajando con prácticas profesionalizantes, con administración y cualquier referencia linkeamos con el contexto histórico para poder entender una teoría. Entonces, desde ese punto de vista es que me tomé el trabajo de decir, bueno, le dejo a los chicos en la clase 1 y 2 interpretar o estudiar la historia económica argentina entre este periodo que hago referencia, que es el periodo agroexportador. Pero yo les voy a contar en este video no solamente el periodo agroexportador, sino también la historia de nuestro territorio, de lo que hoy conocemos como República Argentina. Y la historia de nuestro territorio comenzó en 1580. Nosotros podemos decir de que en ese momento no éramos ni Río de la Plata, ni Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Ni éramos obviamente República Argentina. Nosotros pertenecíamos al Virreinato del Perú. Éramos un puerto que pertenecía a la monarquía de España, olvidado en el fin del mundo. A mí me parece que la forma de recorrer este video, por lo menos como yo lo encaré, es para que ustedes vayan entendiendo cómo la historia no se puede leer como algo que comienza y termina en un momento determinado, en un año de inicio y en un tiempo de finalización, sino que son varias capas que se superponen. Y ahora justamente armé este PowerPoint, que ahora ustedes van a ver una pantalla en blanco, pero ténganme paciencia, porque la idea es justamente comenzar a contarles un poquito y hablarles desde 1580 a 1930, armarlo en 8 capas superpuestas, ¿sí? Comenzamos hablando del puerto de Buenos Aires, después de la importancia de la ganadería en la Argentina, o lo que era en ese momento, obviamente, que no era Argentina, sino que era Virreinato del Río de la Plata, lo que era la economía colonial y la economía de Buenos Aires, que así se llamaba Santa María de los Buenos Aires, como se llamaba el puerto de Buenos Aires, la importancia del comercio internacional en lo que era el Virreinato del Río de la Plata, lo que fue la deuda externa, la primera deuda externa. Después, bueno, un poco hablar de lo que era la política económica de Rosas, que ahí estamos hablando de los unitarios, del concepto de centralización, del modelo federal y por último, lo que yo llamaría como una octava etapa, el modelo agroexportador, que eso sí ustedes lo vieron y lo revisaron a través de un trabajo práctico. Bueno, vamos a comenzar un poquito hablando de cómo comienza la historia en esta parte del mundo y por qué comienza. Bueno, que nosotros existiéramos está íntimamente, en esta parte del mundo, está íntimamente vinculado con una búsqueda económica, una búsqueda de crecimiento y de expansión económica por parte de España. En ese momento, en 1580, el puerto de Buenos Aires, que en realidad era el puerto del Virreinato del Perú,
que luego pasó a ser Virreinato del Río de la Plata en 1779, pero en ese momento sí, tenía su importancia porque, bueno, el Buenos Aires fue fundada, como ustedes saben, por Juan de Garay en 1580 bajo el nombre de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires. Pero en ese momento que fue fundada, pertenecía al Virreinato del Perú, ¿sí? Surge la necesidad de tener una ciudad en esa parte del continente, es decir, en Buenos Aires, porque había otras potencias, además de España, que eran Inglaterra y Portugal, que al encontrarse todas interesadas por el puerto de Buenos Aires y por las riquezas, porque por eso se llamaba Río de la Plata y demás, por las riquezas que podía existir en esta zona, la disputa era tener un cierto control del puerto de Buenos Aires. Así fue como el tráfico que había en ese momento, cuando todavía pertenecía a Buenos Aires, al Virreinato del Perú, entre Lima y Buenos Aires, era muy lento. Entonces, como Buenos Aires dependía de Perú, cualquier situación complicada que existiera en esta parte, salir a defender el puerto de Buenos Aires era ante un ataque de Inglaterra o de Portugal, era muy complicado. Así fue como nace la historia del Virreinato del Río de la Plata en esta parte, ¿sí? Bajo lo que fue la orden de Carlos III. Y bueno, y si bien esta primera fundación fue provisoria, ¿sí? Y abarcó porque en realidad se funda en 1779, y abarcó los territorios de Argentina, de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay, parte del sur de Brasil y un poco de Chile. Y bueno, en ese momento, lo que fue transcurriendo en el puerto de Buenos Aires está vinculado con lo que se registra como primera actividad en esta parte de lo que hoy es la República Argentina. El puerto, obviamente, imagínense que nosotros dependíamos de España y el carácter era cerrado. Nosotros no realizábamos una actividad de libre comercio, ¿sí? Era un puerto, acá lo podemos hacer aparecer, fíjense, lo pongo a 1580, 1779 cuando fue la fundación del Virreinato del Río de la Plata, y ahora les voy a hablar el protagonismo del puerto, porque en realidad también se extiende hasta 1810, porque ustedes saben que la Revolución de Mayo, no me quiero adelantar, pero en realidad primero fue una revolución por intereses económicos, intereses mercantiles. Los que llevaron a cabo la Revolución de Mayo y principalmente fueron obviamente mercantilistas, la burguesía de ese momento o lo que era la sociedad comercial. Y obviamente la preponderancia del puerto y la importancia del puerto de Buenos Aires se mantiene hasta la actualidad. Por eso esta flecha que estoy armando ahí, si bien nace en 1580 a causa de la importancia de mantener la hegemonía en esta parte del mundo de España, se mantiene en 1779 con la fundación del Virreinato del Río de la Plata. Y bueno, les comentaba justamente que la apertura del puerto de Buenos Aires pasó a ser como el intermediario entre el comercio del imperio, digamos, de Sudamérica y de España. La importancia fue creciendo, la del puerto de Buenos Aires, a través de la ganadería. Y bueno, y el Río de la Plata, que poseía una ubicación geográfica que lo constituía en una vía de acceso al corazón del imperio, digamos, de lo que era el imperio español, al sur de lo que era el Virreinato del Perú, comenzó a crecer y comenzó a tener ciertas disputas con el mismo Perú. Bueno, las mercaderías importadas que se ponían en Potosí tenían precios muy distintos
Potosí, cuando estoy hablando de Potosí, estoy hablando del Virreinato del Perú. Tenían precios muy distintos según fuese el puerto de entrada, o Lima o Buenos Aires, imagínense. Y las razones para que se practicase durante 250 años de vida del Virreinato del Río de la Plata, esta actividad tenía que ver directamente con el precio que tenía la mercadería. Hasta ese momento, hasta el momento de la creación del Virreinato del Río de la Plata, todo lo que fue la región pampeana, la verdad que tenía un carácter insignificante en cuanto a la economía, al desarrollo económico, al desarrollo de la ganadería. Era una economía cerrada que dependía totalmente del Perú, porque los ojos de la monarquía española siempre estuvieron puestos en lo que era el Mar del Caribe. Bueno, las excepciones que admitía España era justamente, por ejemplo, crear el Virreinato del Río de la Plata y tener un puerto en Buenos Aires. La limitación fundamental a la expansión del intercambio a través del Río de la Plata estaba dada, por un lado, por la falta de producción exportable, porque acuérdense que no existía el libre comercio. Y por otro lado, la poca capacidad de importar que tenían las personas que vivían en esa parte del Río de la Plata. Cuando yo estoy diciendo importar, estoy diciendo, imagínense que era Buenos Aires en ese momento cuando se creó, digamos, como en 1779, el Virreinato del Río de la Plata. Si bien Buenos Aires ya existía desde 1580, bueno, las personas que ahí vivían no superaban, ¿sí?, un número de 1000. Entonces, el poder adquisitivo de esas personas no era tan importante como para que ellos pudiesen adquirir mercaderías del exterior. Y si no adquirían mercaderías del exterior, si no importaban, si vos no comprás no podés vender. En definitiva, esa vendría a ser la ecuación. Y de ahí que nadie se tomaba el trabajo de llevar mercadería hasta esa parte del mundo. Sobre todo porque tenía que comercializar no con, digamos, los nativos del Río de la Plata, sino con España directamente. La modificación radical de la política española en el Río de la Plata obedeció principalmente a un cambio en la estrategia de la corona, es decir, de España. La descentralización, hicieron una descentralización del poder, tanto administrativo como político y como militar. Y eso respondió al tema, como ya dije en un comienzo, que ellos se veían totalmente hostigados permanentemente por los portugueses y por los ingleses. Cuando se descubrieron los metales y piedras preciosas a fines del siglo XVIII, estoy hablando de 1700, justamente con la creación del Virreinato del Río de la Plata, que esto sucedió en el sur de Brasil, esto produjo un desplazamiento masivo de lo que era la economía colonial brasilera hacia lo que era el sur, obviamente los portugueses al frente. Y el nuevo papel de lo que fue Buenos Aires influyó decididamente en esa etapa de transición a la economía primaria exportadora, porque por un lado permitió el desarrollo de un sector comercial encargado del intercambio de la producción de lo que era el interior con el exterior, del interior del Río de la Plata estoy hablando, que fue ganando fuerzas y fue acumulando capital y influencia en ese proceso de desarrollo del Virreinato del Río de la Plata. Y por otro lado, se enfrentó a medidas crecientes a la economía regionales que prácticamente eran autosuficientes
con la competencia de la producción importada del exterior. Hasta ahí llegamos con todo lo que tenga que ver la importancia de lo que era el puerto de Buenos Aires. Y ustedes van a ver que yo voy a seguir hablando del Virreinato del Río de la Plata con otra actividad que ya no era la actividad portuaria, la exportación y la importación, sino con otra actividad que se comenzó a superponer y que está relacionada con una actividad que sigue hasta nuestros días, que es la ganadería. Bueno, bien, acuérdense que si yo cito en esta etapa de donde enuncio puerto, la importancia del puerto desde el punto de vista de la economía, estoy hablando, ¿sí? O estoy queriendo linkearlo con que a través del puerto también lo que tomó relevancia fue justamente lo que se conoce en economía argentina como la importancia de la ganadería. Y ahí aparece justamente, fíjense, 1779 con el Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Tenemos otra fecha que es 1850 y 1979. Y sigue, por supuesto, el tema y el protagonismo de la ganadería, por eso digo, ojo que la actividad del puerto se sigue superponiendo y fue el detonante, uno de los detonantes de la Revolución de Mayo, ¿sí? Querían separarse de la monarquía española para poder comercializar tranquilamente y obtener mejores dividendos. Ahora bien, a la par se venía desarrollando, ¿qué cosa? La actividad ganadera en el Virreinato del Río de la Plata. Nosotros tenemos 1779, ¿sí? Y a través de qué bueno, ahora bien vamos a hablar un poquito de que la expansión ganadera, que se desarrollaba principalmente en todo lo que era el litoral, se venía dando desde el siglo XVIII hasta mediados, digamos, del siglo XIX, únicamente, porque la agricultura no estaba desarrollada. La agricultura era, digamos, desarrollada, la agricultura en el Río de la Plata en ese momento era de subsistencia. Y las condiciones que facilitaron justamente esta etapa de desarrollo de la ganadería estaba relacionada con la abundancia de las tierras fértiles en la región pampeana que prestaban las condiciones para criar animales, es decir, ellos lo criaban animales de tipo cimarrón, prácticamente sin ningún costo, pero su explotación estaba limitada por la ocupación de los indios en zonas productivas y la dificultad que presentaban las grandes distancias y los medios de transporte adecuados. Ese era el inconveniente, por otro lado, ¿no? Lo que sucedió fue que el crecimiento de la demanda por parte de Europa y el resto de América, a lo que ayudó después con el tiempo los medios de transporte marítimo, llevó a comenzar a pensar por parte de Europa a la industrialización de la carne. Pero no se imaginen en grandes emprendimientos o en la industrialización de la carne como la conocemos hoy. Estamos ubicados en la época del virreinato. La mínima tecnología que se usaba en ese momento era el charque, ¿sí? La carne conservada en sal. Lo más parecido a lo que se conoce hoy como un jamón crudo, pero en distintos tipos con reses completas o con distintos tipos de corte de carne. Y bueno, y esa industrialización que se fue dando en Europa fortaleció el comercio también, no solamente de carne en esta parte del Virreinato del Río de la Plata, sino también de lanas. Y esto se sumó a lo que fue la expansión del mercado y posibilitó aumentar también, es decir, que los precios de la carne comenzaran a valer cada vez más. Porque claro, al aumentar la demanda de ese producto, comenzó a aumentar los precios. Y bueno, la escasa complejidad de esta empresa ganadera que podía organizarse con precarios elementos técnicos no era problemático como por organizarlo. Había poca mano de obra, como sucede ahora, ¿sí? Y los campos eran extensos. Piensen ustedes que en ese momento no existía el alambrado. No existía el alambrado. Y entonces, bueno, ahora
ahora les voy a comentar justamente lo que implicó el alambrado para la actividad económica. Estos factores que fueron posibilitando que aumentara la rentabilidad y que aumentaran las inversiones, fueron haciendo que toda la zona del litoral comenzara a acumular capital. Cuando estoy hablando del litoral, estoy hablando del litoral como el que hoy se conoce como litoral argentino, ¿no? Pero para aprovechar más eficientemente el desarrollo había que solucionar algunos problemas, y ahí es cuando yo les comento que aparece el tema del alambrado como tecnología. Entonces, uno era la expansión de la frontera, que después eso va a venir de la mano de Argentino Roca. La otra estaba relacionada con la elevación de la productividad ganadera. ¿Por qué? Porque la demanda aumentaba, entonces también tenía que aumentar la productividad en menor tiempo. Bueno, debido justamente a la gran explotación de los ganados, tuvo que racionalizarse la matanza, y con esa finalización de la libertad para vaquear los permisos que daba la autoridad local, constituían la forma de apropiación privada de los ganados. Porque acuérdense que yo les comenté de que el ganado era cimarrón, es decir, que era salvaje. Por lo tanto, la técnica productiva pasaba de ser de la caza a cielo abierto a los rodeos, y las estancias comenzaron a consolidarse como una unidad de producción, y llevó a la apropiación de las tierras que estaban concentradas en manos de unos pocos. Este proceso, que fue un proceso de ocupación y de expansión territorial en la zona pampeana, que era zona en realidad ocupada por los indios, se fue desarrollando desde principios del siglo XVIII, es decir, que estamos hablando de 1700, hasta 1879 con la campaña de Roca. Bueno, y otra de las mejoras técnicas en el sector fueron los reproductores importados. Cuando estamos de los reproductores importados, estamos hablando de mejorar la raza, y estamos hablando también que a la par aparece la difusión de los alambrados. Bueno, esto último, justamente el tema de la aparición de los alambrados, lo que permitió fue reducir la cantidad de peones necesarios para evitar esas rondas nocturnas que se hacían justamente para cuidar el ganado que no se escape. Así que bueno, la producción de tasajo fue lo que posibilitó la integración en la economía ganadera por medio de la complementación entre lo que se conoce como la crianza, la industrialización y luego el suministro de sal. El capital necesario para ese crecimiento provenía justamente de la expansión que yo dije y la capitalización que tuvo el litoral de lo que hoy se conoce como Argentina. La reinversión de esa ganancia produjo esa expansión del capital. Por ejemplo, ¿en qué se reinvirtió? En caminos, se abrieron caminos para favorecer la transportación de los animales. Y ya nos estamos yendo a 1850, que es justamente una de las fechas que marqué, cuando comienza a expandirse lo que se llama la producción lanera, y además llega a adquirirse o llega a adquirir gran importancia la nueva ocupación territorial.